No tengo ninguna duda de que el pueblo de México ya despertó, como en su momento decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sí tengo mis reservas para creer que los mexicanos están muy politizados, como también decía López Obrador. AMLO se refería al despertar del pueblo para darle una connotación que significa tomar conciencia política. Conciencia sobre la forma de gobierno que México tuvo durante el régimen neoliberal que mucho daño le causó al país y a los mexicanos. En ese sentido, los mexicanos sí despertaron y expulsaron a los políticos del PRI y el PAN del Palacio de Gobierno. Les quitaron el poder. ¿Cómo fue que despertó el pueblo de México? Los mexicanos empezaron a despertar mucho antes de que López Obrador llegara a la presidencia de México. El peje, como antes le llamaban, logró una fuerte y muy sólida conexión con los mexicanos a partir de principios de 1990, al levantar la voz en diversas manifestaciones masivas para denunciar fraudes y otras injusticias. Una de las primeras y más importantes fue entre noviembre de 1991 y enero de 1992, y a la que llamó Éxodo por la Democracia, al recorrer a pie 750 kilómetros desde su natal Tabasco hasta la capital del país, donde empezó a mostrar el crecimiento de su músculo político, por el apoyo que brindaron 40,000 ciudadanos. Luego, en 1994, realizó el segundo éxodo por la democracia, por el fraude electoral que cometió el priista Roberto Madrazo para quedarse con la gubernatura de Tabasco. López Obrador utilizó en esas manifestaciones una estrategia de comunicación social para informar al pueblo de todas las corruptelas e impunidad de quienes entonces gobernaban y no querían dejar el poder. Desde siempre y hasta el año 2000 gobernaron políticos del PRI. Luego, en una falsa alternancia, el PRI dejó al PAN en el poder por 2 sexenios, para finalmente retomar la presidencia en 2012. Entonces, los empresarios se coludían con ellos. Los medios de comunicación también se confabulaban con el régimen neoliberal, en lo que AMLO llamó la mafia del poder. Entre tanto, López Obrador seguía informando a los mexicanos y el apoyo que al principio de sus aspiraciones en público le brindaban cientos de mexicanos, las cifras se elevaron primero a miles y luego a millones. Además de llevar a los mexicanos información de las tropelías e impunidad de que gozaban los priistas y panistas, en su estrategia de comunicación social utilizó diversas frases muy de él, que fortalecieron los lazos que ya había tendido con el pueblo. Algunas de ellas son: deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. No tengo derecho a fallar. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por el bien de todos, primero los pobres. Su popularidad fue cada vez en aumento, a grado tal que cuando encabezó la jefatura de gobierno del Distrito Federal y que el entonces presidente Vicente Fox Quesada mandó a desaforarlo para luego enviarlo a la cárcel, sin motivo alguno, poco más de 1 millón de mexicanos le brindaron su apoyo y presionaron tanto al panista que lo obligaron a liberarlo. A partir de ese pasaje de su trayectoria, Andrés Manuel López Obrador siguió creciendo tanto que llegó a la elección presidencial de 2018 con una fuerza enorme.
Insisto, ya no eran miles y miles de mexicanos que creyeron en él y que además de apoyarlo le brindaban toda su confianza. Los miles se convirtieron en millones. Por eso es que arrasó en aquella elección y ganó la presidencia con poco más de 30 millones de votos. Entre tanto, la mafia del poder desestimó toda esa labor que López Obrador realizó durante casi 30 años. Y ese fue su gran error. Porque en la víspera de la elección de 2018 ya temía el triunfo del PG y lamentaba, mucho lamentaba, no haber actuado antes para evitar que él llegara a la presidencia. Cuando los conservadores se dieron cuenta de que López Obrador tenía amplias posibilidades de llegar a la presidencia, ya era demasiado tarde. Es fecha que siguen lamentando haber perdido el poder y todos los privilegios de que gozaron por tantos años, y no les queda más que hablar por la herida. Es interesante lo que López Obrador hizo por tantos años. Sin embargo, no todos los mexicanos conocen su trayectoria y yo quiero citar una parte de lo que hizo, sobre todo para que las nuevas generaciones la conozcan y la entiendan, tal y como es. Y es que todavía hay muchos mexicanos a los que no les interesa en lo más mínimo estar al tanto del acontecer político en nuestro país, para levantar la voz como lo hizo AMLO cuando sea necesario. Por eso mantengo mis reservas para creer en que los mexicanos están muy politizados. Si así fuera, júrelo que ningún político y funcionario público estaría hoy por hoy actuando mal en contra de México y de los mexicanos. ¿No cree usted? Si le gustó este video, compártalo. Suscríbase a los canales Lo Peor de la Política y @La Ciudadana Inconforme 2 y dele like a la manita para arriba. Muchas gracias por su atención.